cuestiono un poco porque esa es magnética desde hace muchos años. Y pues de esta gran necesidad de repente he tenido lo que parecen síntomas. Ya, listo. Sí, listo. Listo. Buenos días a todos los que nos escuchan en las plataformas. Buenos días a todos y a todas. Además hay mucha gente que tiene síntomas que van y vienen y ha habido gente que las tenía desde diciembre y todo el mundo ha especulado que a lo mejor ya está teniendo una versión del COVID, ¿no? Entonces si no tenemos certeza, eso es lo más difícil en realidad de esta epidemia es ese margen de incertidumbre, ¿no? De no saber y de no saber realmente si se tiene o no se tiene, si lo tenemos o no saber qué pasa después de que lo tuviste, porque parece que hay gente que lo vuelve a tener, una vez lo puede volver a tener otras veces, o las mismas, o hay secuelas que duran, en fin, pero es todo muy impreciso, ¿no? Bastante impreciso, entonces esto aumenta. Hola, buenos días. Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días. Está planificada la jornada educacional casera. Con las que se enfrentan las comunidades en lo individual y en lo colectivo, en el ámbito de acceso a la justicia. El presente seminario se desarrolla en el marco del proyecto de participación de los pueblos indígenas en el diseño de un sistema de justicia pluralista, orientado por la CIAD y el apoyo financiero de la Agencia Internacional de Recursos, y en el que participan la Policía del Estado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca y comunidades indígenas de la Mixteca, los valles centrales, el Istmo y la costa. Con dicho proyecto se pretende incidir en el sistema de justicia penal en México para identificar, progresivamente erradicar las acciones que recrean relaciones de tutelaje hacia las autoridades y poblaciones indígenas, lo cual limita el ejercicio pleno de sus derechos, debido a que existe un sistema de normalización de las relaciones de dominación y subordinación basadas en diferencias étnicas o raciales, y evidencia la ausencia de estructuras programáticas y presupuestales que se correspondan con los derechos establecidos a nivel nacional e internacional. Como consecuencia de ello existe un debilitamiento de los sistemas de justicia indígena y un alto porcentaje de personas indígenas que no acceden a la justicia o son víctimas de violaciones a sus derechos individuales y colectivos. Por otra parte, el sistema de justicia estatal omite observar la participación de las autoridades indígenas en la resolución de conflictos en sus jurisdicciones, limitando sus capacidades de actuación. Por esto, pues, le damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Javier López Bárcenas. Él es originario de la comunidad de Santa Rosa Caxtlahuaca, en la Mixteca oaxaqueña, perdón doctor, cuenta con un doctorado de desarrollo rural con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas. Ha desempeñado diversos cargos comunitarios en su localidad de origen y ha dedicado parte de su tiempo a documentar la historia de los pueblos mixtecos, de los movimientos indígenas contemporáneos y las transformaciones del Estado y legislación. Conferencista en diversos foros con temas de gran interés como movimientos indígenas en México y América Latina, estrategia de los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios. Así también ha participado como ponente en seminarios y diplomados en los que ha impartido las ternas sobre los temas, sobre la legislación, la jurisprudencia sobre territorio indígena y derechos, el peritaje en ciencias antropológicas,
las reformas estructurales para el despojo y las estrategias indígenas de resistencia, por citar solo algunos de sus ponencias. El autor de diversos libros y artículos, entre sus publicaciones más recientes podemos encontrar Rebeldes solitarios, los magonistas entre los pueblos mixtecos. La tierra no se vende, las tierras y los territorios de los pueblos indígenas en México. El régimen de la propiedad agraria en México. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de San Luis, articulista del diario La Jornada, la publicación mensual Hojarasca, revista Contralínea y Desinformémonos. Sus libros del doctor los pueden ustedes consultar incluso en línea en su página de internet. Francisco Javier López Bárcenas, doctor, bienvenido. Es un gusto, la verdad, tenerlo por acá, un paisano, uno de los intelectuales más relevantes sobre estos temas relevantes en México y en América. Sí, es un verdadero experto en estos temas. Doctor, le damos la bienvenida y muchas gracias nuevamente por estar en Oaxaca a través de estas plataformas. Y pues es un tema muy de fondo que tiene que ver precisamente con las epistemologías, y es suya la voz, doctor. Muchas gracias. Se activa usted su micrófono, por favor. Y en lo que lo activa el doctor, queremos decirle a nuestro público que puede hacer uso de preguntas, o más bien puede formular preguntas para que después de la conferencia el doctor pueda contestar a una serie de preguntas que se realice nuestro público que nos escuche y que nos ve por esta plataforma, y se las hacemos llegar al doctor. Ahora sí, doctor, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, magistrado. Yo creo que ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ya, perfectamente. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias ahí a quienes han hecho posible esta conversación. Ahí veo al compañero Víctor, ahí veo a Tomás, ahí veo a otros conocidos. Y pues también muchas gracias al público que nos está escuchando seguramente. Pues como bien ha anunciado el magistrado, a mí me han pedido que hable de sistemas de justicias indígenas y epistemologías. Como verán los compañeros que nos estén escuchando, pues ya en el título hay una posición. La posición que yo veo es que hay justicias, en plural, justicias indígenas, lo cual me parece bastante correcto, porque justicias hay tantas como pueblos existan y como variantes culturales de ellos podamos encontrar. Y entonces, de estas justicias vamos a hablar, y un poco lo de la epistemología, pues es buscarle qué hay de fondo en estas prácticas y cómo podemos interpretarlas. Yo quisiera partir de dos premisas muy simples. La primera de ellas diría que si existen justicias indígenas, pues es porque existen pueblos indígenas. Y la segunda es que si los pueblos indígenas tienen sus propias justicias, pues seguramente que esta es distinta a la justicia del Estado, tanto en su concepción, tanto en las prácticas, la manera de aplicarla, las sanciones que se imponen, quiénes las imponen, y un poco la idea sería buscar por qué sucede eso. Dicho eso, creo que podemos abordar nuestro tema pues un poco explicando qué son los pueblos indígenas y las comunidades indígenas en México como titulares de derechos, cuáles son las características de esos sistemas normativos distintos a los del Estado y cuáles serían las características de la justicia indígena.
Otra cosa que para explicar los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Esto es muy importante. Yo entiendo que dentro de los expertos, dentro de la gente que se dedica a estos temas, pues más o menos, o ya está bastante claro, pero creo que en el público todavía sigue habiendo algún problema y quiero referirme a eso. Porque en las escuelas de Derecho de México, salvo alguna excepción por ahí que no conozco, pero que puede existir, no se enseñan derechos de pueblos indígenas. O en algunas se enseñan como una materia optativa. O en algunas se enseñan, pero se enseña la historia como si ya hubiera pasado y ya no existiera. Y no, esto es una realidad concreta que tenemos. ¿Por qué sucede esto? Desde mi perspectiva, es que el modelo de Estado que tenemos y el modelo de Estado que en general existe en el mundo tiene como una premisa de que los ciudadanos solamente tienen derechos individuales. Y sin embargo, en la realidad vemos que existen derechos de minorías también y derechos colectivos también, que son los derechos de los pueblos, ¿no? Nosotros, para bien o para mal, copiamos mucho de lo que la Revolución Francesa allá en el siglo XVIII había aportado en la conformación de los estados nacionales y lo que la Revolución de Estados Unidos de Norteamérica había copiado. Entonces tenemos dos copias que van a ser la síntesis de nuestra organización política en México. Una de ellas, los derechos, que nos viene de Francia, y sobre todo derechos individuales, y otra que nos viene de Estados Unidos, que es el federalismo. Entonces, bajo esta idea francesa de que solo existen derechos individuales, pues en México por muchísimo tiempo se negaron los derechos de los pueblos indígenas. Una cosa muy singular, porque en la colonia sí se reconocieron derechos indígenas. Estos se van a negar cuando se da la independencia de la corona española, se van a negar durante todo el siglo XIX y en mucho actualmente todavía se siguen negando. Bueno, bajo la premisa de que solo existen derechos individuales, hay otra premisa que resulta pues también no tan acertada, ¿no? Que es que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Lo que nos dice, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es que hay 3 derechos universales que ningún Estado, por ejemplo, se atreve a negar si quiere ser reconocido como un Estado moderno. Ese es el derecho de igualdad, el derecho de libertad y el derecho de seguridad jurídica. Igualdad, bueno, de los ciudadanos frente al Estado y frente a otros ciudadanos, ¿no? En el tema que estamos tratando de explicar, diríamos, todos los ciudadanos tenemos la misma posibilidad, y esto debería ser, tenemos el mismo derecho de acudir a los tribunales a que se nos haga justicia cuando consideramos que se nos han violado nuestros derechos. La libertad para hacer todo lo que no nos esté prohibido por las leyes del Estado y no perjudique a otros ciudadanos. Por ejemplo, dice nuestra Constitución Federal que está prohibido que los particulares nos hagamos justicia por propia mano. Que para eso están los tribunales, que para eso hay procedimientos expeditos para ir, que son rapidísimos, ¿no? La seguridad jurídica, pues para que sepamos que cuando uno acude a un tribunal hay ciertos procedimientos mínimos que no se pueden negar.
y que si se niegan, pues están violando nuestros derechos a ofrecer pruebas, por ejemplo, que los juicios sean públicos en el sentido de que no lo lleven a uno a un lugar privado y no tenga oportunidad o la libertad de defenderse, y que se nos apliquen pues las penas que se han establecido en leyes previas al acto por el tiempo. Sí, eso es lo que se nos dice teóricamente, pero hay problemas. Por ejemplo, un problema fuerte que en Oaxaca y en todos lugares se ve mucho es la desigualdad social, que influye mucho en la manera en que uno puede acceder a la justicia. La desigualdad social ya está generando condiciones para que no todos tengamos las mismas posibilidades de acudir a los tribunales a exigir justicia. Otro problema, la falta de comunicación. Imaginen ustedes, yo vivo hasta la Mixteca, para venir hasta, o bueno, otra persona vive en la Mixteca o vive en cualquier otra región, en el Istmo, en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, donde sea, y quiere ir a los tribunales, pero está en Oaxaca. Bueno, el problema del traslado, la comida, el hospedaje y todavía la asesoría que necesita, pues se vuelve muy engorroso eso. Esos serían como algunos problemas generales. Hay otros problemas ya más particulares que tienen que ver con pueblos indígenas. Uno de ellos es que los tribunales y los ministerios públicos y en general los órganos de procuración e impartición de justicia hablan una lengua distinta a la de los que van a exigir justicia, a los pueblos. Hablan español y los pueblos muchas veces solo hablan su lengua originaria. Ese ya es un problema distinto, cultural. Pero creo que hay otros problemas más de fondo, que de eso nos vamos a ocupar, es que entre los pueblos indígenas, por ser una característica propia de ellos, la diversidad cultural, pues la idea que se tiene de justicia es muy distinta a la idea que se tiene de justicia desde el Estado. Este sí es un problema de fondo. Y bueno, y como son distintas, entonces las maneras de impartirla, desde quién la imparte, en qué tiempo se imparte, cómo se hace, qué tipo de sanciones se imponen, pues es muy distinta. Y cuando se le juzga en otra cultura, que en este caso sería la cultura de la legalidad estatal, pues no siempre quien busca justicia la encuentra. Esta es una verdad ya sabida de hace muchos siglos. Platón, por ejemplo, en la vieja Grecia, decía que cuando se aplica la igualdad a personas desiguales, pues lo que se genera es desigualdad y al revés. Esto que estoy contando tan deprisa ha generado problemas, muchos problemas de muchos tiempos, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por allá por a la mitad del siglo XX, comenzó a generar muchísimos problemas en todo el mundo, desde América Latina, desde México, Oaxaca, hasta Francia, Inglaterra, todos los países asiáticos, porque los pueblos estaban viviendo sin que se reconociera, se estaba viviendo en una desigualdad, en una diversidad cultural que se traducía como una desigualdad cultural y como una imposibilidad de acceder a la justicia. Bueno, eso ha ido transformándose, y lo que tenemos ahora, como decía al principio, es que frente a los derechos individuales, tenemos derechos de minorías, que son derechos individuales, pero que no pertenecen a todos porque están permeados por algunas prácticas culturales de los grupos que lo integran. Uno de ellos es el derecho a la lengua, justamente. Las políticas que se hacen para las lenguas es para que todos podamos tener
una expresión libre, no solo a nivel nacional, sino en nuestra propia lengua. Los derechos religiosos, por ejemplo, para que todos podamos profesar la religión que queramos y nos juntemos con los que profesan esa misma religión a hacerlo de manera libre. Y los derechos étnicos, ¿no? Pero esto no fue suficiente para resolver los problemas que se presentaban y surgió la idea de los derechos colectivos, los derechos de los pueblos. Antes de hablar de los derechos de los pueblos, quisiera referirme un poco a qué son los pueblos indígenas desde la perspectiva del derecho. En todas las sociedades, en este caso la mexicana y particularmente en Oaxaca, en donde nos encontramos, hay algunos habitantes que tienen más tiempo ahí que otros. Y a estos se les ha llamado los habitantes originarios. Y como tienen una cultura distinta a los que llegaron después, pues se dice que, o se ha reconocido, no se dice, se ha reconocido que por ese hecho tienen derechos propios. Dentro de los rasgos culturales, uno que se identifica mucho y que tiene una implicación muy fuerte para la administración de justicia por los propios pueblos, pues es la lengua, pero también se ha visto la vestimenta, pero también se ha visto las fiestas que se hacen, los sistemas de cargos, la reciprocidad en la economía, el trabajo colectivo, por decir algo, ¿no? Entonces, uno de los rasgos centrales es que son originarios. Los pueblos que consideramos indígenas son originarios del lugar que habitan, en este caso de México. Tienen una cultura propia. Y, ojo, conservan, dice el convenio 169 y dice nuestra Constitución también, conservan sus propias instituciones o parte de ellas a pesar de la colonización por la que han vivido. Y yo diría a pesar del colonialismo actual en que transcurre su vida. Cuando uno habla de instituciones, no está hablando de los edificios ni algo parecido, no, está hablando de las maneras de organizarse de los pueblos. Si, por ejemplo, una institución económica podría ser el trabajo colectivo o la ayuda entre familiares y amigos, que en distintos lugares pues tiene distintos nombres. De la región donde yo vengo, por ejemplo, decimos sa. Sa es como intercambio, pero es más como ofrenda. Y si uno lo traduce a términos más académicos, alguien diría que es el valor de uso de las actividades, de los materiales, de las cosas, frente al valor de cambio mercantil, ¿no? Bueno, pero también hay instituciones políticas, los gobiernos civiles, hay quien tiene todavía pueblos que tienen todavía gobiernos muy tradicionales, los tacuates, por ejemplo, en la costa, ¿no? Hay gobiernos paralelos, en Jamiltepec, los mixtecos, en la costa hay gobiernos paralelos, pero también hay gobiernos religiosos. Y también hay pueblos que tienen gobiernos militares. Los mayas de Yucatán, su estructura es militar. Los seris en el noroeste del país, su estructura es militar. Los yaquis, su estructura es militar. Y ahí están, aunque no los reconozcamos y aunque voltemos los ojos a otro lado cuando nos los topamos, así son. Y ahí están. Y esa es una propia institución de ellos que la han formado a través de la historia y a través de las agresiones que han tenido a través del tiempo y que se han organizado de esa manera para defenderse. Repito, porque es importante.
Entonces, los pueblos indígenas son los descendientes de los habitantes originarios de este país, se identifican entre los miembros porque tienen los propios rasgos culturales y mantienen sus instituciones o parte de ellas a pesar de la colonización y del colonialismo. Dicho de otra manera, lo que no son pueblos indígenas y que permea mucho todavía nuestra vida social, política, económica, es que sean los pobrecitos a los que hay que ayudar. En 1960, todavía el INEGI, para contar a los indígenas, preguntaba quién usaba huaraches, quién usaba sombreros, quién comía tortillas. Pues resultaba que todo México era indígena, ¿no? Todavía hace algunas décadas se decía que quien usaba un traje tradicional pues era un indígena, ¿no? Ahora quien más los usa son los turistas, ¿no? O todavía actualmente nuestro censo, el INEGI, cuando cuenta a los pueblos indígenas, sigue preguntando por la lengua y pocas veces se pregunta por estos otros elementos que he mencionado, que se conoce en el ámbito administrativo y académico como el criterio de la autoascripción. Es indígena quien dice que es indígena, se comporta como indígena y hay una comunidad que asume que es miembro de esa comunidad. Bueno, de estos estamos hablando entonces cuando hablamos de indígenas y los derechos que tienen los pueblos indígenas, en general todos los pueblos, pero los pueblos indígenas en concreto, es el derecho a la libre determinación. Eso es básico. No se puede hablar de derechos de pueblos indígenas sin hablar del derecho a la libre determinación. ¿Y qué es el derecho a la libre determinación? Pues la facultad de los pueblos para organizarse como les convenga, controlar el territorio en donde desarrollan su vida, ver por su propio desarrollo, tener sus propios gobiernos y dentro de estos resolver sus conflictos aplicando sus propios sistemas normativos. Como vemos, difieren en muchísimo de los derechos individuales, porque cuando estamos hablando de derechos individuales, ya lo dije, estamos hablando de libertad, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de seguridad jurídica. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de autonomía, de territorios, de gobiernos, de su propio desarrollo y de que puedan organizarse y resolver sus conflictos de acuerdo a sus propios sistemas normativos. Pero tenemos un gran problema. ¿Quién enseña en este país qué son los sistemas normativos? Pues en Oaxaca, Sepiadet, ¿no? Pero de veras no conozco en México una institución que se encargue de enseñar esto. En las escuelas yo no he visto y me gustaría escuchar que estoy equivocado y que sí se enseña, porque es muy necesario que se conozca esto, ¿no? ¿Por qué? Pues tenemos varios problemas, algunos de ellos semánticos, ¿no? Con respecto a los sistemas normativos. Usos y costumbres, se le ha dicho históricamente. Pero usos y costumbres que se usa muchísimo también entre los pueblos. Tiene connotaciones políticas. La idea de usos y costumbres surgió allá más o menos por 1560, 70, 30, 40 años después de que los españoles habían llegado a Mesoamérica, a la náhuatl, y surgió fundamentalmente porque un cacique maya, quiché, de Guatemala, de lo que es ahora Guatemala, le escribió a la reina de España quejándose de que antes de que ellos llegaran, ellos tenían sus propios derechos
y que ahora que estaban ellos no los dejaban usar y le exigía que les autorizaran a usarlos. Y la reina le respondió, no le respondió a él, le respondió al virrey de la Nueva España y dijo que permitieran que los indígenas, los indios, usaran sus propias normas para organizarse y resolver sus problemas con dos condiciones. Una, que no atentaran contra las leyes del reino de España, y otra, que no atentaran contra la religión católica. Esas condiciones siguen existiendo actualmente. Si uno ve el Código Civil, cualquier Código Civil federal o de los estados, dice que los usos y costumbres se aplican siempre que no contravengan a las leyes. Claro, ahora hay otro tipo de reconocimientos. La Ley de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, por ejemplo, pues ya habla de que los sistemas normativos tienen una validez y una existencia propia, ¿sí? Y eso está muy bien. Y eso en términos teóricos debería ser suficiente para que los pueblos usaran libremente los sistemas normativos, ¿no? Nada más que en la ideología de los operadores del derecho, pues sigue pesando el que los usos y costumbres se aplican siempre y cuando no contravengan lo dispuesto por las leyes estatales. Por eso la idea de ya no usar tanto estos conceptos, aunque, pues yo insisto que en la mayoría de los pueblos se sigue hablando de usos y costumbres. Otros, también desde una perspectiva política, hemos optado por hablar de derecho indígena, un poco con la idea de homologar derecho indígena a derecho estatal. Sí, y está bien, y en algunos casos creo que vale la pena decir que el derecho indígena, la palabra derecho también, pues no es de carácter universal. Entonces es muy probable que estemos cometiendo el mismo error con que se comete con los usos y costumbres. Se ha optado por, como se le ha llamado a esta charla, a esta conferencia, sistemas normativos, porque yo recuerdo mucho en 1994, 1992 ya se daban estos debates, pero en 1994, cuando se da el levantamiento indígena en Chiapas, desde el gobierno y sobre todo desde el Instituto Nacional Indigenista, se pensaba que era un vocablo que podía sonar más neutro. Está bien. Sí, nada más que me pregunto, y creo que aquí los señores magistrados y los abogados que nos están escuchando en general podrían aportar mucho al debate. Yo me pregunto si en realidad es un sistema normativo. Es decir, si tenemos normas o tenemos principios, valores, y bueno, de eso con los cuales entran en acción cuando se transgreden las conductas aceptadas por alguna sociedad indígena y pues en base a ellas se resuelven. Ahorita volvemos sobre eso. Pero vamos a asumir de que yo voy a asumir en esta charla de que es un sistema de normas. Y lo primero que hay que decir es que cuando uno habla de sistema está hablando de un conjunto de cosas, de actos, de conductas, de expresiones que tienen una concatenación, que están ordenados de alguna manera.
ya sea de la más amplia a la más estrecha, la de más valor a la de menos valor, pero están ordenadas. No son un conjunto desordenado, desarticulado de expresiones. No, porque entonces pues no sería lo que nos estamos diciendo que es un sistema. Pero entonces el reto que tenemos es demostrar o explicar que sí es un conjunto de normas y en base a qué están ordenadas, ¿no? Ahora, cuando uno habla de normas, también es muy común pensar que la norma es lo que está escrito en las leyes, en los códigos, y parece que no. Por lo menos desde la filosofía analítica se ha dicho que una norma es la expresión de un significado lingüístico de una oración. Ojo, porque esto sí nos puede ayudar bastante, creo, a esta idea o a desenredar esta idea de que el derecho indígena o los sistemas normativos o como lo queramos llamar, sí es un sistema, ¿no? Si es la expresión de un significado lingüístico, la pregunta que me hago y que les hago es, ¿hay expresiones lingüísticas en las conductas de los pueblos, en el actuar de sus autoridades, en el juzgar de las autoridades? Y en esto de lo lingüístico podemos recordar que no solo hay lenguaje escrito, ¿no? También hay oral, también hay mímico, y bueno, ahí podemos ir viendo cosas. Lo que yo considero es que cuando uno va a los pueblos, ¿no? O cuando se encuentra frente a un caso en donde unas autoridades están impartiendo justicia, se despliega un tipo de conductas en donde sí hay varios significados que pueden ser encontrados, que pueden ser diversos de un mismo caso a otro, ¿no? Y que estos se expresan en muchos lenguajes. El hecho mismo de que, bueno, yo he visto por allá por mi tierra, por la Mixteca Baja, de donde vengo, o sea, ya sea el que está acusado o ya sea el acusador, cuando concurren ante la autoridad, siempre llevan algo con que convivir. Puede ser una reja de refrescos, puede ser un cartón de cervezas, pero hay que convivir. Esa ya es una expresión. Bueno, ahora, estos comportamientos, creo que como todos los comportamientos, y como todos los comportamientos incluso dentro de lo jurídico, tienen como base ciertas creencias, ciertos sentimientos, ciertos conocimientos, ciertos valores. Y creo que ese es el sentido que tenemos que encontrar dentro de las prácticas de administración de justicia entre los pueblos indígenas. Es decir, pensar que cuando una autoridad está actuando en función de lo que cree, de lo que sabe, de lo que siente, no es autoridad propiamente, sino lo que recoge el pueblo. Si esto que estoy diciendo tiene algún sentido, compañeros, entonces creo que podemos encontrar en los valores culturales de los pueblos el centro de los sistemas normativos indígenas. Que las conductas son la expresión de esos valores y que cuando alguien se aparta de ellos, pues está transgrediendo el derecho. Y
los castigos que la autoridad impone. Creo que es un exceso decir castigos. Las soluciones que las autoridades buscan llevan como fin volver a la normalidad las cosas. Quisiera, ya me extendí, pero quisiera cerrar con algunas ideas sobre cómo se administra justicia que yo he visto en la Mixteca. Por favor, doctor, voy a ir cerrando para ir a dar pauta a las preguntas de doctor. Muchas gracias. Perdón. Bueno. ¿Quién imparte? ¿Qué idea hay de justicia? ¿Qué idea hay de derecho, por ejemplo, entre los New Sad? No dicen, ya dije que de manera general dicen usos y costumbres, pero también decimos derecho indígena, pero también decimos sistemas normativos. No, ellos no dicen nada de eso. Ellos dicen, algunos, Ichiyata, camino viejo, camino correcto, camino recto. Eso sería el derecho para ellos. Y nosotros, como somos los New Savvy, el New es central en todo lo que decimos, ¿no? Pero el New se forma a partir no de ciudadanos, sino de familias. Vayamos a la Mixteca y veremos las prácticas sociales tienen que ver mucho con la familia. Yo no puedo llegar, Francisco López Bárcena, por más que acá digan que soy doctor, a proponer algo al pueblo si no es a través de la familia. Toda la ayuda mutua, toda la reciprocidad, todo el trabajo colectivo, todo incluso la estructura de los gobiernos civiles o religiosos se hace a través de la familia. Y entonces cuando alguien va a impartir justicia, pues contrario a lo que uno piensa en el derecho estatal, no solo está juzgando a la persona que se vio involucrada directamente en ciertos actos, sino la familia también. Y entonces, en quien imparte la justicia, por ejemplo, en mi tierra en concreto, dicen Tazando Puechi, el que arregla los problemas. No dice el que dicta sentencia, no es el que arregla los problemas. ¿Y cómo arregla los problemas? Nunca vamos a ver que digan dictó sentencia. Hay expresiones como decir hizo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto ahí? Pues volver a las cosas, le digo, a como estaban antes de que se transgredieran. Entonces, creo que estos son algunos elementos, pues, que nos pueden ir ayudando a entender que estos sistemas normativos de impartición de justicia, pues, tienen muchísima importancia para construir otro tipo de sociedad distinta a la que tenemos, pero que es muy necesario mirarlas desde su propia naturaleza y analizarla a partir de sus propios valores. Ahí la dejaría y pues a ver qué dicen los compañeros que están escuchando. Muchas gracias. Cómo no, doctor, muchísimas gracias. Sí, queremos mandar saludos a todos los que nos escuchan, todos y a todas. Nos mandan saludos desde Guerrero, desde Culiacán, Ciudad de México, Santiago de Chile. Y bueno, pues un saludo a todos y a todas. Y hay algunas preguntas, doctor. Hay algunas donde aquí, por ejemplo, María Huachaqueo pregunta, ¿cómo se protege la soberanía alimentaria de los pueblos en los tiempos de pandemia? Esa es una pregunta.
Valera nos dice, en Puebla no se enseña en la autónoma, hasta una vez la autoridad académica me dijo que los sistemas normativos internos no existen y no conforman un sistema jurídico. Se armó un buen debate y luego me sacaron del salón, dice. Pablo Gaitán dice, el concepto de autoadscripción ni las propias instituciones del gobierno lo entienden, aun cuando existen instituciones que trabajan supuestamente con pueblos indígenas. Ángeles nos hace un comentario. No se enseñan sistemas normativos de pueblos originarios e incluso los planes y programas se menciona que nuestro sistema jurídico mexicano no tiene ninguna relación con los pueblos y comunidades indígenas, ni de hoy ni del pasado. Es decir, la enseñanza es totalmente colonizada. Se obliga al estudiante a memorizar y aprender historia y normativa europea aplicada a nuestro país. Chivis María Montalvo dice, ya no hablemos que no se enseña sobre sistemas normativos, pues de entrada no se enseña sobre pluralismo jurídico. René X dice, en Guatemala el sistema jurídico maya no forma parte del pensum de estudios de los juristas. Y bueno, aquí hay otro par de preguntas. ¿Cómo podemos visibilizar los prejuicios que existen hacia las justicias indígenas y cómo podemos enfrentarlos y resolverlos? Victoriano Teposteco dice, en náhuatl se usa el término Timoxitlahuatzet, literalmente, nos enderezaremos. Mendoza dice, ¿cómo queda la figura del alcalde? Y aquí hay otra serie de preguntas. Yo le quiero decir, doctor, que en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que es la Universidad de Oaxaca, la universidad pública, nosotros estuvimos participando porque está la evaluación, la revisión del plan de estudios. Aquí más o menos a finales de los 90 del siglo pasado se introdujo un módulo optativo sobre derecho indígena. Y hoy en día me dio mucho gusto porque el plan de estudios, que apenas va a entrar en vigor, tiene más o menos 10 módulos obligatorios relacionados con el sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Evidentemente es muy cierto lo que usted dice. Yo he escuchado voces de algunos alumnos donde dice, bueno, pues yo creí que los sistemas normativos únicamente se agotaban en materia electoral, por los sistemas normativos en materia electoral que tienen en Oaxaca, pues muchos, incluso algunos de la UAPJO que llevaron ese módulo, ¿sí? Bueno, lo que nos enseñan es materia electoral de los sistemas normativos internos, ¿sí? Yo empecé a hablar en ese módulo precisamente de justicia indígena, por eso salió, ¿no? Pero sí hay esa preocupación en la universidad, precisamente en el plan de estudios, poner, ¿sí?, 10 módulos, ¿sí? Aquí es un plan semestral, ya están repartidos en estos 10 semestres, los diferentes módulos de los sistemas normativos. Evidentemente tiene que ver con sistemas normativos, tiene que ver en materia electoral de los pueblos indígenas, tiene que ver con autogobierno, tiene que ver con sistemas de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiene que ver con comunidad, hay un módulo de comunidad, ¿sí?, sus valores, sus principios de las comunidades. Voy a seguir leyendo aquí algunas otras, doctor, y si gusta ya pasemos a que usted intervenga para responder a las preguntas y nos vaya ustedes poniendo sus conclusiones. Dice aquí Sánchez David, ¿qué opinión le merece hacer referente al derecho indígena como derecho consuetudinario o derecho consuetudinario indígena? Acá nosotros decimos, bueno, el desconocimiento y falta de respeto a los sistemas normativos indígenas ya reconocidos jurídicamente es por una cuestión de discriminación. El gobierno federal, estatal y municipal no ven las autoridades en un plano de igualdad, si no se les relega,
se les desconoce y se les impone leyes y políticas públicas. Por eso la consulta se ha deformado y se ha convertido en una simulación. Esto nos dice Montave. Benedicto Salinas Hernández nos dice: los sistemas normativos tienen su base jurídica en principios, ya que en la resolución de sus conflictos siempre buscan resolver mediante mandatos de optimización y además consideramos que a toda regla le subyace un principio. A esto le fortalece que los principios comunitarios tienen una gran carga democrática. Vale Ría pregunta: ¿considera que existe una discriminación estructural al no enseñarnos derecho indígena en la universidad? Lázaro Benavides pregunta: felicidades, me gustaría saber su opinión acerca de los juzgados indígenas del Poder Judicial y su influencia en los juzgadores o mediadores indígenas. Calibán nos dice: buenas tardes, quisiera pedirle a López Bárcenas que nos dé su opinión acerca del Tren Maya. Ana Lilia Mendieta nos dice: si en una comunidad existe un cargo como parte de sus sistemas normativos, pero también esa persona es elegido para un cargo constitucional, ¿cómo debe ser su actuar al arreglar un problema? Pues esas son algunas de las preguntas de nuestros seguidores en las diferentes plataformas, doctor. Es suya la voz, doctor. Pues muchas gracias. Miren, comenzaría por donde me quedé. Y tiene que ver más con el asunto de la discriminación. Yo estaba planteando y no expliqué el asunto de que hay un colonialismo. O sea, que los pueblos tienen una relación colonial con el resto de los pueblos de las sociedades. En México, y yo sospecho que en todos los países de América Latina. ¿Qué hablo de colonialismo? Fundamentalmente de que son poderes externos a los pueblos los que deciden la vida interna de ellos. Ejemplo, cuando se hace alguna ley sobre derechos indígenas, pues no la proponen los pueblos, la propone algún diputado, la propone el gobernador, pero no se les toma en cuenta. Se hace en función de lo que ellos creen que puede ser benéfico para los pueblos. Cuando se hace algún programa de desarrollo desde fuera, el Estado, ya sea una ONG, ya sea alguna fundación extranjera o nacional, pero lo hacen en función de lo que creen que necesitan los pueblos. Cuando se nombran los representantes, entre comillas, indígenas ante las instituciones estatales, pues tampoco se toma en cuenta a los pueblos. No estoy juzgando si quienes están ahí lo hacen bien o mal, o si fueron representando a los pueblos. Lo que estoy diciendo es que de fondo no hay una real participación de los pueblos en la vida nacional. Eso tiene una explicación. Nosotros pensamos con lo que nos da la ciencia, con lo que nos dan en las escuelas. Nos formamos con lo que nos enseñan en las escuelas. Pero en las escuelas no nos están enseñando a mirar a los pueblos indígenas. No he visto, por ejemplo, que en ciencia política, por ejemplo, se organice, enseñe formas de gobierno indígena. No he visto que en economía política se enseñe economía de los pueblos. No he visto que en medicina se enseñe medicina. En algunas sí, en Morelos sobre todo he visto que existen algunas, pero de manera tangencial. Y entonces lo que estamos pensando, y creo que se está viendo mucho en esta etapa de la pandemia que nos ha tocado vivir, lo que estamos viviendo, es que pensamos que las soluciones están afuera también, ¿no? Pues estamos pensando colonialmente también, porque así nos formaron. Y es muy probable que muchas de las soluciones estén al interior de los pueblos. Preguntan, por ejemplo, dicen, bueno, hay muchas, pero que cómo se enseña. Yo creo que se sigue enseñando así.
Perdón, cuando estudié la maestría en la UNAM, casi nos expulsan porque teníamos una revista, la hoja jurídica, y un compañero alguna vez se le ocurrió hacer un artículo de cómo se enseñaba el derecho en la UNAM, que según se nos enseñaba Kelsen, pero él demostraba que en realidad no veíamos a Kelsen, veíamos los apuntes de un maestro que le pasó a otro maestro, que le pasó a otro maestro, y que pensábamos que eso era lo que decía Kelsen. Y uno iba a leer el libro de la teoría pura del derecho de Kelsen, y francamente decía otras cosas, ¿no? O sea, así aprendemos. Pues sí, lo que dice el compañero o la compañera que sea, pues ya de pluralismo jurídico, pues ni hablamos, ¿no? O sea, ¿qué será eso? Y entonces, pues sí salimos con una deficiencia teórica que nos impide, pues, hacer otro tipo de análisis también de lo que tenemos. Lo que usted menciona de su alumno de que pensaba que los usos y costumbres o el sistema normativo solo era en lo electoral, pues claro, porque es lo que se ha legislado. Y entonces no van a estudiar incluso en los sistemas electorales indígenas, sino lo que ha dicho la legislación y la jurisprudencia, que por cierto es muy rica en esa materia en nuestro país, en materia electoral, ¿no? Pero a ver quién sabe el sistema electoral de los zapotecos del Valle. Pues no, ¿por qué no? O el de los triquis de Chicahuastla, la triqui alta, pues no, porque no nos lo enseñaron, ¿no? Entonces tenemos ese problema con nuestra enseñanza, y yo creo que eso es lo que hay que superar. Yo creo que qué bueno que se estén ampliando las currículas en las carreras, pero considero también que los avances que ha habido en las últimas décadas en nuestro país y en América Latina sobre estos temas de derechos indígenas han sido desde los pueblos. Ha sido con profesionistas de los pueblos y profesionistas que no son de los pueblos, pero que se interesan por los derechos de los pueblos. Y creo que por ahí hay un camino bastante amplio que hay que recorrer, porque hay muchas cosas. Yo hice una exposición más o menos teórica, pero hay espacios y hay lugares en donde se imbrincan estos sistemas normativos con las leyes también. Me preguntaban de los alcaldes o preguntaban de los alcaldes. Los alcaldes en general, como han de saber mucha gente, pues es una figura española que los pueblos se apropiaron y ahora es de los pueblos. Pero en la función del alcalde es muy distinta en diversos pueblos. De donde yo vengo, la figura del alcalde es casi es la de regidor de costumbres, se le dice. Entonces, en realidad, de la costumbre, así como lo estamos entendiendo, del derecho. Es decir, es el representante de los pueblos ante el municipio. Y él se encarga de todo lo que tiene que ver con los mayordomos, se encarga de las fiestas, lo que tiene que ver con las prácticas culturales de los pueblos. Hay otros lugares en donde su función es impartir justicia. Va de la fortaleza o de la debilidad que estos sistemas pues van teniendo dentro de algunos lugares en concreto. Hay otras cosas que se pueden decir de esto, porque en Oaxaca se ve mucho. Una cosa que pues Guillermo Gil Batalla habló mucho de las sociedades inventadas y de las sociedades recreadas. Y creo que estas formas de análisis nos pueden ayudar a explicar. Si uno analiza administrativamente cómo está Oaxaca, pues va a encontrar que hay una invención de muchas instituciones. El municipio, evidentemente, es una que los pueblos han ido adaptando o no, dependiendo de la fortaleza que tengan, pero están los distritos judiciales, pero están los distritos electorales, están los distritos rentísticos que obedecen a las dinámicas de los pueblos, ¿no?
Y hay otra manera propia de los pueblos, diría yo, que es esto de, para los mixtecos, el ñu, que es pueblo, pero también es pues formas de control territorial, y entonces tendríamos los tinuñú como la organización, los gobiernos indígenas, pero de eso no se habla. Y son los que están, y son los que realmente pues están al día, a diario, pues viendo por el orden y por la seguridad en las comunidades. ¿Qué opino? Me preguntan de los juzgados indígenas. Depende de dónde. Hay muchísimas formas de juzgados indígenas. Por ejemplo, los de Cuetzalan fueron muy famosos. Cuetzalan, Puebla, fueron famosos un tiempo porque, bueno, más por quienes los integraron que por la manera en que están estructurados, porque ahí forman parte del Poder Judicial, y entonces el Poder Judicial ahí ya se está quitando también facultad a los pueblos. Si uno va a Michoacán, por ejemplo, se crearon juzgados de conciliación paralelos a los juzgados comunitarios, y con la consecuencia de que pocos van a esos juzgados estatales, sí, porque siguen yendo a sus propios juzgados. Si uno se va a la península, ¿no?, a Quintana Roo, a Yucatán, pues se encuentra otra cosa, porque ahí lo que se hizo fue pues incorporarlos al Poder Judicial, incluso con una sala indígena, ¿no? Y les crearon sus edificios y todo, pero con la consecuencia de que la gente no se acerca porque no es lo de ellos, pues. A mí me gusta el modelo de Oaxaca, pero lamentablemente se conoce muy poco y se practica menos. Pero tal como está en la ley de Oaxaca, se reconocen las formas de impartición de justicia de los pueblos, de las comunidades. No se reglamenta su actividad, sino más bien se pone algunos límites como garantías de los que acuden a pedir justicia para que no les vayan a violar sus derechos, y se deja que sean ellos los que actúen libremente. Digo, desafortunadamente se conoce poco y se practica poco, según lo que entiendo. Pero entonces hay diversos modelos y que tiene que ver también pues con la percepción que se tiene. Hay otra cosa que no he dicho y que vale la pena decirlo: cómo se ha estudiado el derecho indígena en nuestro país. Nada más lo voy a enunciar porque no da tiempo, pero muchos de los estudios que se han hecho obedecen a cuestiones filosóficas, otros obedecen a cuestiones antropológicas, muchos a visiones antropológicas. Hay otros que obedecen a visiones políticas, y son pocos, muy pocos los que yo conozco que tengan una orientación jurídica, ¿no? Y entonces, y muy pocos más los que obedecen a una visión hecha desde la propia cultura indígena. Entonces, creo que sí vale la pena tener presente esto a la hora de leer los textos que luego nos encontramos, porque uno de repente podría suponer que están hablando de lo jurídico, y si no pone atención, pues no. Bueno, finalmente quisiera referirme a esto que pregunta la compañera, creo que es chilena, que pregunta de cómo se vive la soberanía alimentaria en tiempos de pandemia. Bueno, primero, ¿cómo se sobrevive? Porque pues soberanía alimentaria como tal no creo que exista. Existen formas de producción y de distribución de alimentos entre los pueblos, pero no son las dominantes, o no por lo menos en la mayoría de los pueblos. Y entonces, bueno, pues está
Los pueblos, hasta donde he visto, no se encerraron en su casa, siguieron haciendo muchas actividades en donde estuvieran, y de alguna manera creo que ahí fueron también resolviendo el problema. Gustaría que ya se esté pensando cómo se va a atender este problema, porque pues creo que sí va a haber conflictos con respecto a los alimentos en los meses que vienen, pero bueno, eso ya se verá qué pasa. Pues eso sería, magistrado. Muchas gracias, doctor. No sé si nos podrá usted regalar alguna conclusión, digámoslo así, 1 minuto, 2 minutos, doctor. Sí, con mucho gusto. Yo insistiría en lo que decía al principio. Nosotros, nuestras sociedades en general, estamos viviendo tiempos difíciles. De alguna manera estamos viviendo una crisis económica, vemos muy seguido, pero estamos viviendo también una crisis de valores sociales, de valores humanos. Y pareciera que nuestra descomposición social ha llegado a tal grado que necesitamos volver a retomar ciertas cosas, volver a retomar, por ejemplo, la confianza en el ser humano. No apostarle tanto al dinero, porque eso sí es muy importante, pero no puede ser el centro de nuestra vida. Es un instrumento para mejorar, o puede ser un instrumento interesante para mejorar nuestra vida. Y bueno, si hay que recomponerla, pues lo que digo es que necesitamos valores. Y los valores que tenemos en las comunidades creo que pueden ayudarnos muchísimo. Hay que voltearlos a ver. Si uno ve bien, a los pueblos tienen formas de apoyo mutuo. En las comunidades pocos o difícilmente vamos a ver morir a un niño, a un anciano, a alguien que no tenga capacidad de valerse por sí mismo de hambre, por ejemplo, o de frío. Siempre hay alguien que lo ayuda. Creo que esos valores humanos hay que recuperarlos. Creo que en la materia de que estamos hablando hay una idea de justicia más basada en principios, creo yo. Estos principios del orden, de la armonía, que no siempre se logran, que hay otras cosas, pero creo que el fondo es ese y creo que hay que recuperarlos porque considero que pues es la posibilidad de que tengamos una mejor sociedad en el futuro. Eso es lo que diría. Muchas gracias, doctor Francisco López Bárcenas. Y sin lugar a dudas, yo creo que la tarea pendiente en México es precisamente la construcción de la pluriculturalidad. Este principio que se reconoce en la Constitución, ¿sí? Creo que desde la construcción de Estado moderno independiente, construimos bien, mal, una república democrática, ¿sí? Laica, federalista, con todos los defectos, pero ahí está el diseño legal, está el diseño institucional, pero la tarea pendiente, yo creo, desde 1992, con esa reforma indígena al 4 constitucional, en ese entonces el 4 constitucional, nos asumimos como un Estado pluricultural y creo que esa es la tarea pendiente que está en México, ¿sí? Para ir recuperando todos estos diseños de sistemas de justicia que están todavía en nuestras comunidades y pueblos indígenas. Por hablar nada más del tema de justicia, evidentemente que habría que echar a andar la creatividad para, pues es un tema también muy interesante, sobre la representación de los pueblos indígenas en las instituciones del Estado, ¿no?
en los congresos, en los diferentes, en el Poder Ejecutivo, incluso en el Legislativo, o cómo hacer los diseños, tanto institucionales como legales, donde estén incluidos también los pueblos y comunidades indígenas, porque al final de cuentas somos un Estado pluricultural. Pues a todos y a todas los que nos escuchan y nos ven por esta plataforma, espero que hayan disfrutado de esta magna conferencia, Sistemas de Justicias Indígenas y Epistemologías, que nos ha impartido el doctor Francisco López Bárcenas, en el marco de este seminario, Participación de los Pueblos Indígenas en el Diseño de Sistemas de Justicia Pluralista, que ha promovido el Centro Profesional Indígena de Asesoría y Defensa y Traducción AC, CPAD, y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. A nombre de estas instituciones, a nombre del director de CPAD, Tomás López Arabia, a nombre del presidente, el magistrado presidente, Eduardo Pinacho Sánchez, les damos las gracias por seguirnos, por haber asistido a esta importante conferencia. Y bueno, nos vemos más al rato, los alumnos que están inscritos en el seminario, y ya por ahí seguramente ya les llegó el ID y la clave, ¿sí?, para ingresar al seminario. Y muchísimas gracias, doctor. La verdad que siempre es un placer escucharlo. Recuerdo la última vez que lo escuché allá en un seminario también de CPADET, allá en un hotel de aquí de San Felipe del Agua. Por ahí tuve el gusto de saludarlo y siempre es un placer escucharlo. Muchísimas gracias a todos y bueno, creo que nosotros nos quedamos.